somos tapadera de nadie. Videgaray y Peña Nieto no se salvan. Bienvenidos a Destapando Verdades. La investigación a Videgaray y Enrique Peña Nieto llegará. No somos tapadera de nadie. Así lo señaló Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien afirmó a través de una entrevista pues que lo que había dicho el presidente Andrés López Obrador era muy cierto y que no se podía permitir más actos de corrupción en el país. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo de corrupción se tienen que investigar. Así lo señaló cuando le preguntaron sobre si Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray serían investigados. El titular de la UIF pues señaló a través de una entrevista para El País de España que la Secretaría de Función Pública le había solicitado información sobre distintos casos de corrupción y destacó del mismo modo que se sigue investigando todo lo relacionado con el caso del hijo de Manuel Berlet. Asimismo, también hizo referencia sobre la investigación que se lleva en curso sobre el fallecimiento de Genaro Ruiz Esparza, quien era el exsecretario de Comunicaciones de Transporte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que pues la Fiscalía continuaba buscando información con respecto a su familia y personas más cercanas, pero que sin embargo no se había por ningún motivo congelado sus cuentas. En cuanto a los supuestos sobornos pues que recibió el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que había encontrado diversas transacciones hacia las cuentas, pero que en realidad se hablaba de 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Adicionalmente, señaló que ya también había sido presentado 4 denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho, lavado de dinero de Lozoya y su entorno, donde incluso figura su esposa. Al mismo tiempo dijo que el Código de Procedimientos Penales dice que cuando una persona es sujeta a un proceso penal, se puede dar información sobre superiores jerárquicos que ordenan algún tipo de corrupción, y todo esto va a depender de la decisión que tome entonces la Fiscalía por los únicos 2 superiores jerárquicos que quedarían, que serían Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Recordemos que Santiago Nieto pues fue el fiscal electoral durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue despedido luego que investigó el papel de la constructora Odebrecht en la campaña presidencial del año 2012. La remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales pues ocurrió luego de que en el marco de su investigación se hablara de un soborno por parte de esta empresa brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a la campaña electoral del año 2012 de Enrique Peña Nieto, donde también se ve implicado Emilio Lozoya, que era el ex coordinador del área internacional de la campaña del priista y que luego pues pasó a ser el director general de Pemex. Santiago Nieto es hoy por hoy pues considerado uno de los funcionarios estrellas del gobierno de Andrés López Obrador, porque se ha encargado directamente de revisar transacciones irregulares de más de 7.500 dólares que ponen sobre la pista de todos esos vínculos de lavado de dinero de los delincuentes organizados y de por supuesto la corrupción. Encabeza entonces lo que sería una oficina que nunca antes había tenido tanta importancia, que nunca antes había tenido tanto peso como lo tiene ahora, con esta agenda anticorrupción del presidente Andrés López Obrador y que por supuesto le ha hecho destacar en su gabinete. Hablamos entonces de que su trabajo entonces realmente consiste en seguirle la pista al dinero que provenga de las organizaciones delictivas y también del tráfico de sustancias ilícitas y de la corrupción política, y que hoy entonces pues dice que es posible, pues si escuchen esto, dice él luego que tiene todo este tipo de investigaciones, que es posible iniciar investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de Hacienda Luis Videgaray, como consecuencia pues de distintas pesquisas por graves casos de corrupción contra los funcionarios de anterior gobierno. También declaró que hasta el momento, en el caso de lo que sería la investigación
contra el exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, pues quien es el compadre y amigo de Peña Nieto, uno de sus más cercanos. Aún no han aparecido elementos que vinculen directamente al expresidente. Y es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no es un secreto para nadie que la corrupción fue uno de los grandes pilares y los temas más relevantes que hubo, y continuando polémica en la actualidad. Y todo esto gracias a las investigaciones periodísticas que se han hecho y también a esa práctica en la agenda que ha colocado el presidente Andrés López Obrador de su lucha contra la corrupción, que ha sido el bastón principal de lo que sería su plan de gobierno. Pareciera que entonces todo está comenzando a salir a la luz mucho más rápidamente. Aunque pues la UIF surgió en el sexenio de Vicente Fox, nunca había sido tan relevante como lo está haciendo en este momento. Incluso pues ha sido partícipe de lo que sería la investigación por parte de los Estados Unidos del caso de Genaro García Luna, donde pues entregaron distinta información que le funcionaría a el gobierno de los Estados Unidos para la investigación, y que ahora pues se ha visto involucrado el expresidente Felipe Calderón. Tampoco es un secreto que el gobierno del presidente Andrés López Obrador pues ha iniciado una investigación bancaria y de evolución patrimonial sobre el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia más cercano, además de varios personajes de su gabinete. De acuerdo con este reporte de la periodista Peneley Ramírez, la investigación pues incluiría a personajes de la talla del ex consejero de la presidencia Humberto Castillejos y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, el ex candidato presidencial pues José Antonio Meade, y hasta la ex esposa del mandatario, Angélica Rivera, además de sus 4 hijos. Esta pesquisa pues estaría comandada por la secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de una unidad de inteligencia financiera, y habría sido solicitada por la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira. Y esto había ocurrido el 26 de marzo pasado. Sin embargo, recordemos que el mismo presidente Andrés López Obrador ya ha señalado, incluso por el mismo caso de Felipe Calderón, con la vinculación que le han hecho con Genaro García Luna, que pues las investigaciones que se vayan a realizar a los expresidentes sería luego de que ocurriera una consulta ciudadana donde el pueblo decidiese si desea juzgar a un expresidente, y en ese caso pues se procedería a revisar a todos los expresidentes del periodo neoliberal, desde Salinas Pliego hasta pues también Enrique Peña Nieto. Entonces habría que ver si se da finalmente esta consulta popular, que estoy segura que muchos van a querer que se lleve este tipo de investigaciones a los expresidentes. Lo que sucede es que en la Constitución mexicana pues no se contempla que se pueda juzgar a un expresidente. Es realmente lamentable que exista este tipo de hábitos de corrupción en la política mexicana, y es que quizás cada vez vemos más los nombres que siguen surgiendo, que se ven manchados con este tipo de vínculos, que los relacionan con actos de corrupción, y me parece muy lamentable porque siempre he considerado fundamental que un funcionario público debe tener un valor como lo es la honestidad, y que no es por nada que le digan servicio, que les diga funcionario de servicios públicos, es decir, servidor público, que le digan servidor público porque sirves al público, es decir, debes pensar en el beneficio y para el bienestar de los ciudadanos, no en el beneficio de tu bolsillo. Lo cierto del caso es que cada vez son más las investigaciones, se están continuando, y es algo que no debe parar, como siempre les digo, es algo que debe ser recurrente, que debe, pues sin importar qué tipo de persona sea, a qué represente o a quién represente, si existe alguna falla, debe ser sancionado y debe tomarse medidas, porque esto no debe repetirse en futuro. Debe ser una medida que se tome en cuenta para que pues en un futuro la política mexicana realmente sea limpia, y que nosotros tengamos la seguridad de que no van a existir más actos de corrupción, que realmente podamos tener la certeza de elegir personas que nos representen y que van a velar por nuestros intereses, que van a velar por nuestro bienestar, y que no van a pensar en robarse el dinero para darse grandes lujos, grandes cosas para sus familias, para llenarse los bolsillos. Lo importante siempre va a ser que piensen en el bienestar de la nación, y creo que eso es algo que se va a lograr si se mantiene esta campaña y esta lucha contra la corrupción, que bueno, sin duda alguna es algo que se está efectuando y que no debe contemplarse, como les dije,
quien represente o a quien sea conocido, por dónde, de qué partido, sin importar eso, tiene que ser sancionado para que sea un ejemplo y se evite en futuras generaciones. Si les gustó este video, pues no olviden dejarme su comentario, decirme qué piensan al respecto acá en la caja de comentarios y también darle like a este video y por supuesto compartirlo para que así le llegue a muchas más personas esta información y juntos sigamos destapando verdades.